Había algo extraño en los bosques que rodeaban el pequeño pueblo de Catemaco, en Veracruz. La gente del lugar hablaba de viejas leyendas y sucesos raros, pero pocos se aventuraban en su interior. Me llamo Julián y me había mudado a Catemaco buscando tranquilidad lejos de la ciudad. Desde que llegué no pude ignorar la atracción que sentía hacia el bosque. Decidí que esa mañana de otoño sería el momento perfecto para explorar. Con mi mochila llena de provisiones básicas y una cámara para documentar mi aventura, me adentré en el bosque temprano. El mundo exterior se desvanecía mientras seguía senderos apenas visibles y evitaba charcos de barro. Después de un tiempo, llegué a un claro en medio del bosque. La niebla se había levantado un poco, permitiéndome ver un círculo de piedras grandes. Parecían haber estado ahí durante siglos. Al examinar las piedras más de cerca, noté un símbolo grabado en una de ellas, una estrella de 5 puntas rodeada de runas extrañas. Mientras inspeccionaba las piedras, escuché un sonido suave a mis espaldas. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Atribuí el sonido al viento y continué con mi exploración. Saqué mi cámara y tomé varias fotos del círculo y de las inscripciones, con la esperanza de investigar más sobre su origen cuando regresara a casa. A medida que avanzaba la tarde, empecé a notar algo raro. Las sombras parecían moverse de forma extraña, y los sonidos del bosque, antes tranquilizadores, ahora parecían llenos de una presencia invisible. Decidí que era mejor regresar antes de que anocheciera, pero cuando traté de encontrar el camino de regreso, me di cuenta de que estaba completamente desorientado. Los árboles se veían todos iguales, y los senderos que había seguido parecían haberse desvanecido. Intentando mantener la calma, revisé mi mochila y saqué la brújula, pero para mi sorpresa, la aguja giraba sin detenerse en ninguna dirección. Algo no estaba bien. La sensación de ser observado se intensificó y comencé a caminar más rápido con la esperanza de encontrar algún punto de referencia que me ayudara a orientarme. Fue entonces cuando escuché una melodía suave. Parecía provenir de algún lugar a mi izquierda. Contra mi mejor juicio, decidí seguir el sonido. A medida que me acercaba, la melodía se hacía más clara y pude distinguir palabras en un idioma desconocido. Finalmente llegué a otro claro, más pequeño y menos visible. En el centro, una figura encapuchada estaba de pie junto a un fuego débil. Su canto se detuvo abruptamente cuando crucé el borde del claro, y la figura se giró lentamente hacia mí. Nos quedamos mirándonos fijamente durante lo que pareció una eternidad. La figura, que estaba envuelta en una capucha oscura, no mostraba su rostro, pero sentí una intensidad en su mirada que atravesaba la distancia entre nosotros. «Hola, ¿quién eres?», pregunté, tratando de mantener mi voz firme. La figura no respondió de inmediato. En lugar de eso, levantó una mano y señaló detrás de mí. Me volví y vi un sendero que no había notado antes, claro y definido, como si hubiera aparecido de la nada. Sin pensarlo 2 veces, seguí el sendero. Mi corazón latía cada vez con más fuerza mientras avanzaba rápidamente. Y pronto me encontré de nuevo en un área familiar del bosque. Miré hacia atrás, pero el sendero ya no estaba. Había desaparecido tan misteriosamente como apareció. Regresé a casa en un estado de agitación. Lo que había experimentado en el bosque desafiaba toda lógica. Descargué las fotos en mi computadora, ansioso por examinar las imágenes del círculo de piedras y aquellas inscripciones. Mientras revisaba las fotos, noté algo extraño. En una de las imágenes, justo detrás de una de las piedras, se veía una sombra vagamente humana observándome. Pasé la noche investigando en línea, buscando información sobre el símbolo y las runas. Descubrí que la estrella de 5 puntas era un pentagrama. Este estaba comúnmente asociado con rituales y prácticas esotéricas.
Las runas eran parte de un antiguo alfabeto utilizado en hechicería. Mi descubrimiento me llevó a profundizar en la historia de Catemaco y sus leyendas sobre brujas. Aparentemente el pueblo tenía una historia oscura. En el siglo XVII, varias mujeres fueron acusadas de brujería y ejecutadas en ese mismo bosque. Se decía que sus espíritus aún vagaban por el área, buscando venganza o algún tipo de justicia. Recordé la figura encapuchada y el sendero que había aparecido mágicamente. ¿Podría haber encontrado a uno de esos espíritus? ¿O quizá algo más? Con cada respuesta venían más preguntas. Sabía que debía ser cauteloso, pero mi curiosidad era insaciable. Decidí que debía volver al bosque, encontrar más respuestas y descubrir la verdad detrás de los misterios y las sombras que acechaban en Catemaco. Tras mi primer encuentro en el bosque, la idea de regresar para descubrir más me obsesionaba. Las sombras y misterios de Catemaco parecían reclamar mi atención a cada momento. Pero sabía que para comprender lo que realmente estaba sucediendo, necesitaba más información. El único lugar que se me ocurrió fue la Biblioteca Municipal de Catemaco. Había oído que tenía una extensa colección de libros antiguos y registros históricos. Esa misma mañana me dirigí hacia ahí con una sensación de anticipación y nerviosismo. La biblioteca era un edificio antiguo, con paredes de piedra y grandes ventanales polvorientos. Al entrar, fui recibido por el olor a libros viejos y madera envejecida. En la biblioteca se encontraba una mujer de ya avanzada edad. Se llamaba María. Me saludó con una sonrisa amable. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarte?», me preguntó. Le expliqué que estaba interesado en aprender más sobre la historia del pueblo y específicamente sobre las leyendas de brujas y sucesos extraños en el bosque. María me miró con curiosidad, pero sin cuestionar mis motivos, me llevó a una sección apartada en la biblioteca. «Aquí encontrarás lo que buscas. Estos libros contienen relatos y registros de hace siglos. Algunas hablan de brujas y los juicios que tuvieron lugar en Catemaco», me dijo, señalando una estantería llena de volúmenes polvorientos. Pasé algunas horas revisando los libros. Encontré relatos detallados de los juicios de brujas, testimonios de los acusadores y las supuestas confesiones obtenidas bajo tortura. Aprendí que el círculo de piedras que había encontrado en el bosque era conocido como el Círculo de la Luna, un lugar donde se creía que las brujas realizaban sus rituales bajo la luz de la luna llena. Uno de los libros, más viejo y desgastado que los otros, captó totalmente mi atención. Estaba escrito en una mezcla de español antiguo y latín, y sus páginas estaban llenas de símbolos y dibujos extraños. En una de las páginas reconocí el mismo pentagrama que había visto en el círculo de piedras. Y esta estaba rodeada de las mismas runas. Junto a él había una ilustración de una figura encapuchada, totalmente similar a la que yo había visto en el claro. Las anotaciones en el libro hablaban de un grupo de mujeres conocidas como las Hermanas de la Noche. Se decía que estas mujeres habían hecho un pacto con fuerzas oscuras, ganando poder y conocimiento a cambio de su lealtad. Según la leyenda, incluso después de ser ejecutadas, sus espíritus permanecieron en el bosque, protegiendo su secreto y buscando vengarse de aquellos que las traicionaron. Mientras leía, sentí una mano suave en mi hombro. Era María, que había regresado para ver cómo estaba. «Encontraste algo interesante, ¿verdad?», dijo con una sonrisa. «Sí, este libro habla de un grupo llamado de las Hermanas de la Noche. Parece estar relacionado con el círculo de piedras que encontré en el bosque», le respondí mostrándole la página. Las Hermanas de la Noche. Una historia que ha pasado de generación en generación aquí en Catemaco. Mucha gente cree que solo son cuentos para asustar a los niños, pero otros, como tú, sienten que hay algo más profundo. Le pregunté a María si había algo más sobre el círculo de piedras y las Hermanas de la Noche. Me contó que había oído historias de su abuela,
quien afirmaba haber visto figuras encapuchadas en el bosque durante noches de luna llena. También mencionó que algunas personas del pueblo afirmaban haber escuchado voces extrañas y haber visto luces inexplicables en esa área. Con cada fragmento de información sentía que me acercaba más a la verdad, pero también me daba cuenta de los peligros que esto podría conllevar. Decidí que mi próxima visita al bosque debía ser más cuidadosa y planeada. Agradecí a María por su ayuda y me llevé una copia de las páginas más relevantes del libro. De regreso en mi casa, pasé la noche estudiando las notas y los símbolos. Comprendí que las hermanas de la noche no solo eran brujas, sino guardianas de un conocimiento prohibido. Y si había encontrado a uno de esos espíritus, debía estar preparado para cualquier cosa. Finalmente, armado con lo que había aprendido, me preparé para una nueva incursión en el bosque. Sentía que estaba cerca de descubrir algo grande, algo que cambiaría mi comprensión de Catemaco y de mí mismo para siempre. Decidido a descubrir más sobre las hermanas de la noche, me preparé meticulosamente para mi regreso al bosque de Catemaco. Llevé conmigo una linterna potente, una brújula nueva, comida y agua suficiente para varias horas. Y también llevé una copia de las páginas del libro que había encontrado en la biblioteca. Sentía una mezcla de miedo y emoción mientras me adentraba nuevamente en aquel denso follaje. Era una tarde nublada. Seguí el camino que recordaba de mi primera incursión, intentando mantener la calma y la concentración. Con cada paso, el bosque se volvía más silencioso. Después de un tiempo, llegué nuevamente al claro donde había encontrado el círculo de piedras. La atmósfera era muy pesada y el aire parecía cargado de energía. Me acerqué al círculo y examiné las piedras con detenimiento, buscando cualquier detalle que pudiera haber pasado por alto antes. Noté que las runas grabadas en las piedras parecían más definidas, casi como si hubieran sido talladas recientemente. Recordando las anotaciones del libro, comencé a recitar las palabras en latín que estaban escritas junto al pentagrama. Las pronuncié con cuidado, sintiendo una vibración extraña en el aire a medida que las decía. De repente, el cielo se oscureció. Me detuve. Esto no era normal. Estaba inseguro si debía continuar o no. Fue entonces cuando escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente y vi a una mujer de pie al borde del claro. Llevaba una capa oscura con la capucha bajada, revelando un rostro pálido y unos ojos oscuros que me miraban fijamente. Como en la primera vez, le pregunté, ¿quién eres? La mujer esta vez tampoco respondió de inmediato. En lugar de eso, levantó una mano y señaló hacia el círculo de piedras. Luego, con una voz suave pero clara, dijo: «Has despertado fuerzas que no comprendes. Las hermanas de la noche no deben ser perturbadas». «Solo quiero entender», respondí. «Necesito saber qué está pasando en este lugar». La mujer dio un paso hacia adelante y sentí un terrible escalofrío. Las hermanas protegen un antiguo conocimiento. Aquellos que buscan descubrirlo deben estar preparados para enfrentar las consecuencias. Si insistes en continuar, debes seguir el camino que te llevará a la verdad. Antes de que pudiera responder, la mujer desapareció. Mi corazón latía con fuerza mientras procesaba sus palabras. Esto que estaba viviendo era algo fuera de lo normal, como si fuera sacada de un libro de cuentos. Estaba completamente aterrado y asustado, pero a la vez sentía mucha curiosidad. Sabía que estaba jugando con fuerzas más allá de mi comprensión, pero mi curiosidad era demasiado fuerte para ignorarla. Decidí seguir las instrucciones de la mujer y busqué un camino oculto alrededor del círculo de piedras. No tardé mucho en encontrar un estrecho sendero que se adentraba más profundamente en el bosque. Tomé un respiro profundo y comencé a caminar, con la esperanza de que este camino me llevara a las respuestas que buscaba. A medida que avanzaba, el bosque se volvía más oscuro.
Caminé durante lo que parecieron horas, hasta que finalmente llegué a otro claro. En el centro había una pequeña cabaña hecha de madera y piedra. Parecía antigua, pero bien conservada. Me acerqué con cautela y golpeé la puerta suavemente. Nadie respondió. Empujé la puerta y se abrió fácilmente. El interior de la cabaña estaba totalmente oscuro. Habían estantes llenos de libros y frascos con hierbas secas. También había una mesa en el centro con velas apagadas. Exploré la cabaña sintiendo que cada objeto tenía una historia que contar. En uno de los estantes encontré un libro similar al que había visto en la biblioteca. Lo abrí y descubrí más sobre las Hermanas de la Noche, sus rituales, sus creencias y los pactos que éstas habían hecho. Las páginas hablaban de un poder antiguo que les había sido otorgado y de cómo lo utilizaban para proteger su conocimiento y vengarse de aquellos que las habían traicionado. De repente, escuché un ruido fuera de la cabaña. Me acerqué a la ventana y vi a varias figuras encapuchadas que se acercaban. Mi corazón se aceleró y me di cuenta de que había llegado demasiado lejos para retroceder. Las figuras rodearon la cabaña y uno de ellos se adelantó bajando su capucha. Era la misma mujer que había visto en el claro. Has venido hasta aquí buscando respuestas, pero debes saber que conocer la verdad tiene un precio. ¿Estás dispuesto a pagarlo? Me quedé en silencio, consciente de la gravedad de su pregunta. Sabía que había cruzado un límite y que no había vuelta atrás. Asentí lentamente, aceptando las consecuencias de mi búsqueda. La mujer hizo un gesto a las otras figuras, y todas levantaron sus manos en un gesto de bienvenida. Sentí una mezcla de miedo y resolución mientras me preparaba para lo que venía. Estaba a punto de descubrir la verdad sobre las Hermanas de la Noche, e inconscientemente sabía que nada volvería a ser igual. Las figuras encapuchadas me rodearon, creando así un círculo alrededor de la cabaña. La mujer que había liderado el grupo se acercó a mí. Para conocer la verdad, debes participar en nuestro ritual. Solo así podrás entender el poder que protegemos y los secretos que guardamos. Estaba completamente arrepentido de llegar hasta este punto, pero sabía que no podía retroceder. Le dije que sí, y la mujer hizo un gesto a las demás figuras. Ellas comenzaron a moverse en un patrón coordinado, formando un círculo más amplio alrededor del claro. Empezaron a cantar en un idioma que parecía ser muy antiguo. Sus voces creaban una melodía hipnótica. La mujer me tomó de la mano y me llevó al centro del círculo. Me di cuenta de que en el suelo había un pentagrama dibujado con tiza blanca. Me indicó que me parara en el centro. Dentro de mí sabía que este era mi fin. Pero no podía volver, no tenía opción. Así que solo obedecí, sintiendo una mezcla de ansiedad y curiosidad. Este ritual te conectará con las fuerzas que protegemos. Debes estar preparado para lo que vendrá. Mantén tu mente abierta y tu corazón fuerte. Las otras figuras encendieron velas que habían colocado en los puntos del pentagrama. El aire se llenó con el aroma de incienso. La mujer comenzó a recitar palabras en latín, susurrándolas con una intensidad que parecía cargar el aire a mi alrededor. Sentí una vibración en el suelo, como si la misma tierra respondiera a sus palabras. Tenía mucho miedo. Si esta era una pesadilla, quería despertar ya mismo. De repente, una luz azulada surgió de las velas, creando un resplandor que iluminó el círculo. Cerré los ojos, abrumado por la intensidad de la luz y la energía que sentía a mi alrededor. Cuando los volví a abrir, las figuras encapuchadas habían desaparecido y me encontraba en un lugar completamente diferente. Estaba en un bosque, pero no era el de Catemaco. Los árboles eran más altos y antiguos. El aire estaba lleno de una sensación de antigüedad y poder. Frente a mí había una figura de pie y sin capucha,
revelando un rostro pálido y sereno. Sus ojos brillaban con una luz que parecía venir de otro mundo. Has cruzado al reino de las hermanas de la noche. Aquí el tiempo y el espacio son diferentes. Debes estar preparado para enfrentar tus miedos y descubrir la verdad. La figura me hizo señas para que la siguiera. Comencé a caminar a su lado, sintiendo una extraña calma. A medida que avanzábamos, vi sombras moviéndose entre los árboles, figuras que parecían observarme desde la distancia. Cada paso que daba parecía llevarme más profundamente en un mundo de misterio y, al parecer, magia. Finalmente llegamos a un claro donde había un gran árbol en el centro, sus ramas extendiéndose como si quisieran tocar el cielo. Alrededor del árbol había símbolos y runas grabadas en el suelo, similares a los que había visto en el círculo de piedras. Este es el corazón del poder de las Hermanas de la Noche. Aquí es donde se realizó el pacto original y donde se guarda el conocimiento prohibido. Debes tocar el árbol y permitir que su energía fluya a través de ti. Me acerqué al árbol con cautela, sintiendo la poderosa energía que emanaba de él. Extendí una mano y toqué la corteza rugosa. En ese instante sentí una descarga de energía recorrer todo mi cuerpo, llenándome de una sensación de poder y comprensión. Imágenes y visiones pasaron ante mis ojos, mostrándome escenas del pasado y del futuro, de las Hermanas de la Noche y de su lucha para proteger su conocimiento. Vi a las mujeres que habían sido acusadas de brujería, sus vidas destruidas por el miedo y la ignorancia de los demás. Vi los rituales que habían realizado, los pactos que habían hecho con fuerzas oscuras para obtener poder y protección. Y vi su venganza, su búsqueda de justicia y su deseo de proteger su legado a toda costa. Cuando retiré mi mano del árbol, me sentí mareado, abrumado por la cantidad de información que había recibido. La figura se acercó a mí, sus ojos llenos de comprensión. Ahora conoces nuestra historia. Debes decidir qué harás con este conocimiento. Pero recuerda la responsabilidad que tienes con este gran poder. No todos están preparados para comprender lo que has visto. Mi mente trataba de comprender todo lo que había pasado y, sobre todo, la gravedad de sus palabras. Sabía que tenía una elección que hacer y que mis acciones podrían tener consecuencias profundas. La figura me llevó de regreso al punto donde habíamos comenzado, y las otras figuras encapuchadas reaparecieron, cerrando el círculo una vez más. La mujer que había liderado el grupo se acercó a mí. Has sido testigo de nuestro poder y nuestra historia. Ahora eres parte de nuestro círculo, y debes proteger este conocimiento con tu vida. Sentí una mezcla de honor y a la vez mucho temor. Sabía que mi vida nunca más volvería a ser la misma, y a la vez había encontrado cosas que jamás pensé que existirían. Y ahora estaba vinculado a las Hermanas de la Noche y a su misterioso poder. Mientras las figuras encapuchadas deshacían el círculo y apagaban las velas, sentí que una nueva etapa en mi vida comenzaba. Estaba decidido a proteger el conocimiento que había descubierto, pero también a usarlo sabiamente. Sabía que mi viaje apenas comenzaba y que las sombras de Catemaco aún guardaban muchos secretos por descubrir. Las semanas siguientes a mi encuentro con las Hermanas de la Noche fueron una mezcla de inquietud y descubrimiento. Sabía que había adquirido un conocimiento poderoso, pero también comprendía la responsabilidad que venía con él. Decidí investigar más a fondo, buscando cualquier conexión entre las leyendas locales y los eventos actuales. Una noche, mientras revisaba mis notas y las copias de las páginas del libro, recibí una llamada inesperada. Era María, la bibliotecaria. «Necesito hablar contigo. Hay algo que debes saber», dijo ella con urgencia.